Distinguido auditorio, damas, caballeros, en primer término, mi especial agradecimiento a los organizadores de la cumbre por la gentileza que han tenido en invitarme a participar en este importante y extraño evento que concita la presencia de destacados profesionales de la inteligencia, con los cuales tengo el honor de compartir este podio. Digo extraño porque, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, en nuestro país, lamentablemente, el estudio y el tratamiento de los asuntos vinculados a la seguridad nacional y la inteligencia se realiza en espacios de secretismo que amuralla el pequeño mundo de la especialidad. Eso a pesar de que en las redes sociales y los medios de comunicación se diga y se repita como un mantra de salvación que la inteligencia es el factor clave para la solución de los graves problemas de criminalidad e inseguridad que nos aqueja. Ello se debe sin duda a que la gente se presunta en la cotidianeidad. ¿No es cierto que fue la inteligencia la herramienta que en gran medida nos libró del terrorismo? ¿O es acaso no es verdad que en otras latitudes la inteligencia aplicada con pasmosa eficacia y extraordinario ingenio ha servido, por ejemplo, para eliminar en paralelo a cientos de cabecillas y miembros de una banda tan peligrosa como Hezbollah? Ahora, si bien la opinión pública, fascinada por los aspectos novelescos del espionaje, concede a la inteligencia una importancia especial en la lucha contra las fuerzas que nos afectan, muy poco se sabe de los fines, los alcances, los procedimientos y los límites que ella tiene, lo cual se explica por la ausencia de una cultura de inteligencia que el Estado debiera impulsar como un medio efectivo para potenciar la seguridad de los peruanos. Y eso se debe, de, entre otros factores, a que cuando menos en el Perú, el propio Estado no logra entender que la seguridad de sus asociados, vale decir, que la seguridad de todos nosotros, es la primera y más importante función que debe cumplir, lo cual además explica los vacíos y deficiencias que históricamente se han ido acumulando en el sistema de mantenimiento de la ley y el orden, que, como bien sabemos, es la principal garantía de la convivencia civilizada. Sin embargo, tal como lo avisoro, la galopante expansión global de las amenazas tan graves como la criminalidad transnacional organizada, así como el creciente descontento ciudadano frente a la indefensión que sufre, hará que el Estado preste una mayor atención a los problemas de seguridad que nos atañe. Esperemos nomás que todo esto no llegue muy tarde. Antes de abordar el núcleo de esta ponencia, debo señalar que, de acuerdo con la arquitectura jurídica que diseña nuestra Constitución política, la seguridad interna tiene dos grandes ámbitos en nuestro país: el orden interno y la seguridad ciudadana. Para no aburrirlos con farragosas disquisiciones conceptuales, debo decir en concreto que el orden interno se conceptúa como el propósito de sostener, asegurar el funcionamiento y la vigencia de las instituciones del Estado, mientras que la seguridad ciudadana apunta al resguardo de los derechos de las personas a desenvolverse exentas del miedo, de ver perturbada
su tranquilidad por obra de terceros. De ahí que devienen en amenazas del orden interno todos aquellos fenómenos que debilitan, alteran, diluyan o socaven la acción del Estado. El ejemplo más categórico es, por ejemplo, el terrorismo que busca cambiar el signo del sistema político o una elevada conflictividad social, o la actividad del crimen transnacional que no solo pretende apoderarse de los bienes de las personas, sino de imponernos las tenebrosas leyes del AMPA. Ciertamente que la actividad transnacional organizada, como se ha insinuado o dicho acá, de seguro incluso puede estar propiciada por gobiernos adversos a la democracia que tratan de infectar a través del Tren de Aragua o de organizaciones criminales semejantes lo que significa la paz y la seguridad del Perú. A su vez, el concepto de seguridad ciudadana está más bien vinculada a las afectaciones que se ciernen en contra del individuo y de la comunidad en la cual habita. En extenso, estas amenazas pueden ir desde la existencia de un buzón sin tapa hasta la acción de la criminalidad urbana que causa tanta zozobra. Hay que dejar establecido que esta delimitación cuanto pretende es clasificar una realidad social subyacente y que por lo tanto existe entre ambas esferas, vale decir el orden interno y la seguridad ciudadana, una fuerte interrelación y correspondencia, haciendo que las fronteras que las dividen sean ampliamente difusas. Ahora bien, ya en el terreno de los hechos, tanto el resguardo del orden interno como la seguridad ciudadana son de exclusiva responsabilidad del Estado, que cuenta para ello con una serie de facultades e instituciones que incluyen el denominado monopolio de la violencia legítima, que no es sino la potestad de emplear la fuerza para hacer cumplir las leyes que emite. Esta introducción devendría innecesaria si no tuviera el objetivo de reflexionar en torno a la necesidad de forjar una cultura de inteligencia como medio de incorporar a los peruanos en la tarea impostergable de participar en nuestra propia seguridad y en la defensa nacional, a la cual tenemos el deber de contribuir tal como reza el mandato constitucional. En este orden de ideas, resulta explicable y lógico que la ley, por ejemplo, establezca que la Dirección Nacional de Inteligencia, que me tocó dirigir durante 2 años y medio, tiene como objeto producir la inteligencia para garantizar la vigencia de los derechos humanos, defender la soberanía nacional, promover el bienestar general y el desarrollo integral de la nación, así como proteger a la población de las amenazas internas y externas contra su seguridad, y en especial el accionar del crimen organizado y otras afectaciones provenientes del extranjero incluso, que atenten o amenacen la plena vigencia del Estado democrático. Después de repasar el texto legal, uno puede concluir que los encargos encomendados al sistema de inteligencia nacional crean en teoría un clima propicio para la instauración de una cultura de inteligencia que, para ser sólida y sostenible, debe basarse en un compromiso íntimo con los valores sustantivos que apuntalan el Estado de Derecho. Sostengo que la cultura de inteligencia tiene como principal rasgo lo que denomino ese compromiso íntimo que se deriva no solo del conocimiento
de nuestro país, sino de la identificación afectiva con algo que lo sentimos y lo reconocemos como nuestro propio. En el Perú, ese algo se llama país, y en concreto radica en nuestra historia, en el conocimiento y la identificación con nuestra cultura, nuestra joven democracia, nuestros proyectos y nuestra determinación de sumarnos a la defensa activa frente a las amenazas internas o externas que pueden perjudicar la realización de nuestros sueños compartidos. Si lo que afirmo es cierto, podremos coincidir en que la cultura de inteligencia tiene como punto de partida la identificación plena con la nación a la cual pertenecemos y con ello a la determinación de defender el país frente a cualquier amenaza que haga peligrar su seguridad y el orden democrático. Dicho esto, una cultura de inteligencia bien afirmada debe traducirse en una constante actitud cívica de vigilancia permanente sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda ayudar al sistema de inteligencia nacional. Cuando se origina esta corriente de apoyo dinámico, los réditos en materia de obtención de información son elevados, no solo por los contenidos intrínsecos que pueda tener dicha información, sino por el involucramiento de la población en favor de una causa que finalmente es lo más trascendente. Si estos conceptos los aplicamos en nuestro país, veremos que en el Perú de hoy instalar una cultura de inteligencia que soporte el orden interno y la seguridad ciudadana es una necesidad que debe vencer algunos desafíos que me permito reseñar. Desde mi perspectiva, el orden interno en particular presenta una fragilidad estructural debido a la existencia de desequilibrios internos que lamentablemente la política no ha logrado resolver. Me refiero, por ejemplo, a las tensiones generadas por las brechas sociales que se vislumbran entre amplios sectores poblacionales que se hallan aún anclados en la premodernidad, con otros que han logrado alcanzar mejores condiciones de desarrollo. Los sucesos del sur andino nos hablan de estos desencuentros que nos impiden acercar más al país, tarea en la cual la acción política se ha mostrado insuficiente, tal como lo grafica el magnífico libro Quiebre de la democracia en el sur, que acaba de publicar la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Siempre en materia de orden interno, el desprestigio del sistema por desvaríos, por la inoperancia y la corrupción, nos lleva a desconfiar del propio sistema democrático, y la aparición periódica de brotes de convulsión social y estallidos de violencia abren zanjas profundas donde debiera primar la cohesión nacional. Aquí y ahora debo decir que no todo es agitación y radicalismo antisistema, que por cierto existe. En la base hay un caldo de cultivo formando condiciones de pobreza y exclusión que la política está llamada a subsanar, no solo por el imperativo moral, sino por la necesidad práctica de asegurar un país fuerte, sólido y grande. Otro de los desafíos que tiene que vencer la instalación de una cultura de inteligencia en materia del orden interno es la existencia de economías criminales que abarcan vastos espacios geográficos del país, donde las actividades precursoras del delito comprometen a grandes sectores de la población. Tal es el caso del Brain, donde la actividad de la coca imperante
representa el 70% de la economía regional, o también todos aquellos numerosos lugares donde aproximadamente 400.000 personas viven de la extracción del oro ilegal o informal. Si bien estas particularidades se presentan en la esfera del orden interno, en el área de seguridad la forja de una cultura de inteligencia ofrece menos dificultades, porque la criminalidad en sus diferentes dimensiones y manifestaciones se perfila como un adversario que ataca a toda la población sin excepción. La existencia de un enemigo, entre comillas, común, está llamado a ser un factor cohesivo que nos predisponga psicológicamente a construir las bases de la cultura de la paz y la seguridad en nuestro país. Encuentro que para concretar este necesario proyecto, el escollo más destacado que debemos vencer es la falta de confianza que la sociedad ha procreado en su seno. Vivimos, en efecto, un mundo de desconfianza, de modo tal que guardamos recelos, en muchos casos por razones bien fundadas, de gobernantes, de políticos, de iglesias, de profesiones, de jueces, de fiscales, de policías, de militares, de educadores, de periodistas, de abogados, de contadores. También desconfiamos de los contratos, de los que construyen y de los que nos venden, de nuestros vecinos, de los bancos, y ni qué decir de los mensajes que inundan nuestros celulares. En este escenario, son los aparatos de inteligencia los llamados a inspirar una cultura de inteligencia, debiendo para ello hacer un esfuerzo serio y responsable a fin de acreditarse como instrumentos efectivos que actúan en plena observancia de la ley y de un código de valores que pone en el centro de su quehacer a la defensa del Estado y de la sociedad. Todos sabemos que hacer inteligencia muchas veces nos conduce a penetrar en territorios resbalosos, donde se anidan amenazas que debemos conjurar para inmunizar a nuestros agentes frente a cualquier tentación o equivocación. Debemos incidir en su preparación hasta lograr ese compromiso íntimo y volitivo con fines superiores al cual me referí cuando dije que desde mi perspectiva es la base de la cultura de inteligencia. Para finalizar, debo señalar que así como la inteligencia no es la panacea que resuelve todos los problemas, sino una valiosa herramienta para la toma de decisiones, debemos señalar que la mejor manera de mantener el orden interno y garantizar la seguridad ciudadana no parte de los aparatos coercitivos eficaces, sino que es y debe ser consecuencia de políticas de Estado y de gobierno aplicadas adecuadamente por aquellos que tienen la grave responsabilidad de dirigir los destinos de la nación. Muchas gracias.